Bienvenidos a Cambios 27. La mesa central está dedicada a revisar. Hoy domingo ha habido una serie de cambios, twitters que van y vienen, versiones encontradas sobre el nuevo tratado México, Estados Unidos, Canadá, el T-MEC. Así que les agradecemos mucho su disposición, todos nuestros panelistas el día de hoy, conocedores de la materia, así que promete ser esto una mesa bastante interesante y didáctica para los que tenemos una idea muy general. Y nos anclamos mucho con el TLC allá del 93 y luego todo lo que vino enseguida. Don Ildefonso está aquí ya con ganas de... La empezó en el 91. 91. Y se aprobó en el 94. 94. Empezó en el 94. Sí, el año entró en vigor. El año del destape de Luis Donaldo Colosio. Exactamente. El año terrible del 94, el levantamiento del EZLN en el sureste mexicano. Dicho lo anterior, bienvenidos. Creo que ya los identificaron a todos, muy conocidos. Así que vamos a darle paso a un corto para introducir el tema. Es mi compañero Manuel González, el de nosotros. El 16 de agosto de 2017 comenzaron las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en la ciudad de Washington, con los gobiernos de México y Estados Unidos deseando terminar el proceso a inicios de 2018, antes de las elecciones que se realizarían en ambas naciones. Tras una pausa de 2 meses en las negociaciones, el 27 de agosto de 2018, los representantes de México y Estados Unidos anunciaron que habían llegado a un acuerdo preliminar del TLCAN, pero sin Canadá. El 30 de septiembre de 2018, los negociadores estadounidenses y canadienses llegaron a un acuerdo para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el nuevo pacto comercial que reemplazaría al TLCAN firmado en 1994. Los mandatarios Enrique Peña Nieto, Donald Trump y Justin Trudeau firmaron el 30 de noviembre de 2018 en Buenos Aires, Argentina, el TMEC, sin resolver entre sí el caso de los aranceles estadounidenses a las importaciones de acero y aluminio. Un año después de firmar su nuevo acuerdo de libre comercio TMEC, Estados Unidos, México y Canadá acordaron varios cambios al texto original para que pudiera ser ratificado por el Congreso estadounidense. Las nuevas disposiciones obligarán a que México cumpla con reformas laborales que ya aprobó y admita la verificación de sus estándares laborales de bienes y servicios, so pena de sanciones. Los demócratas insistieron en incluir también severas normas ambientales y mecanismos para vigilar su cumplimiento. Los cambios quitaron normas que exigían a los 3 socios entregar al menos 10 años de exclusividad para drogas biológicas. Este martes 10 de diciembre, encabezados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la firma del TMEC, acudieron la viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y Jared Kushner, asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Cambios 27, Manuel González. Vamos a presentar a nuestros panelistas, recordándoles nuestro teléfono para preguntas, sobre todo radio, el 8880-6688, y el hashtag Cambios 27 para nuestros amigos que nos siguen en redes o también a través de la televisión. Las preguntas se le plantearán conforme avance la mesa a nuestros invitados, a quienes de nuevo agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias, doctor Ildefonso Guajardo Villarreal, por estar aquí. Usted, de hecho, pues, es la historia viva de lo que es este tratado. Ya en su momento veremos cuántos meses le han dedicado ustedes en el gobierno anterior del señor Peña Nieto y cuántos en el nuevo gobierno federal que encabeza el señor López Obrador. Bienvenido, exsecretario de Economía. El doctor Carlos Teissier Zavala. Doctor, muchas gracias por su presencia, nos acompaña. Recordar a usted, hemos hablado al menos en 2 otras ocasiones del tratado, sobre todo cuando viene irrumpe el señor Trump. Así es. El doctor Teissier es consultor en negociaciones interculturales. Gracias por estar aquí. Gracias. El doctor Gabriel Martínez Serna también participó en la más reciente de las mesas dedicadas al tema que nos ocupa esta noche. Él es profesor de estudios humanísticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Bienvenido. Gracias. Nuestro buen amigo el licenciado Waldo Fernández ha estado aquí también para otros asuntos, pero si mal no recuerdo estuvo también en alguno en donde tratamos el TLC. Actualmente, pues recientemente usted ya renuncia desempleado hasta a partir del día de hoy. Desempleado desde el día de viernes, hoy. ¿no? Sí, bueno, ya, técnicamente. Sí, estaba en la Secretaría de Gobernación, por cierto, y decide él retirarse, quizá pensando en lo que pueda venir
en los próximos meses, supongo, ¿no? Así es. Pero no quiero hablar por usted. Bienvenido. Gracias, buenas Qué noches a gusto todos. saludar. Agradecerle también al señor licenciado Eugenio Salinas Morales su presencia. Gracias. Usted ha estado muy cerquita de todo esto y pues es el presidente además de la Comisión de Comercio Exterior de la CAINTRA. Así es, Así. arquitecto. a sus Dicho órdenes. lo anterior, si no Gracias. tienen inconvenientes, si podemos hacer un poquito de historia, doctor Guajardo, para que la nueva generación pues se dé cuenta y el moderador también de todo el trabajo que hay detrás de esto que hemos vivido en los últimos días de manera muy intensa y particularmente en este fin de semana y guerra de twitters. Se supone que el señor subsecretario de Relaciones Exteriores, señor Jesús Seade, él no sé si se encuentra en Washington, pero va a tener que hablar ahí de una serie de datos que han surgido en el fin de semana y que vamos a enumerar ahí con unos gráficos. En 1 minuto y medio, 2, si tiene usted oportunidad, empiezan ustedes ¿cuándo? La negociación, arquitecto, realmente inicia desde que la elección en Estados Unidos nos señala que el triunfo lo tuvo el presidente Trump. Allá fue en noviembre 8 del año 2016. Realmente él había hecho una campaña permanente para decir que el TLC que disfrutamos hoy en América del Norte era el peor tratado, según su entender, que había firmado Estados Unidos en la historia. Cosa que realmente cuando se analiza, pues está lleno de muchas falacias. Era un posicionamiento de campaña. Él echaba la culpa a México de pérdida de empleos, que las fábricas se habían venido para acá y una serie de cosas. La realidad es que en la integración de América del Norte les ayudamos a los estadounidenses y a los canadienses a ser más competitivos. Recordará usted que China entró al comercio internacional en el año, fue 2001, y eso es lo que crea realmente una competencia muy agresiva en los mercados internacionales y hace que los norteamericanos empiecen a ver fugas de inversiones en muchas áreas de electrónicos y áreas industriales, y México, en lugar de ser un problema para los Estados Unidos, fue una solución. Les ayudamos a ser más competitivos en el ambiente internacional. Las cosas que producimos juntos se defienden. Entonces, el señor Trump llega con una nueva discurso y la responsabilidad nuestra era cómo activar a los aliados en Estados Unidos para poder hacer entender que políticamente esto tendría que continuar de una manera fortalecida, entendiendo cuáles eran las fallas y las cosas que habría que ajustar, pero salvar el modelo de integración de América del Norte. Entonces la negociación formal empezó el 17 de agosto del 2017 y nos llevó 1 año y medio negociar lo que terminamos firmando prácticamente al cuarto para las 12, el día 30 de noviembre del 2018, horas antes de que terminara mi responsabilidad como secretario de Economía, porque había sido organizada así. ¿Por qué, arquitecto? Porque no queríamos que el nuevo presidente de México tuviera que enfrentar el problema de poner de acuerdo a todos los seguidores de un nuevo partido como Morena, que tenían puntos de vista muy distintos, que si les gustaba la propiedad intelectual, las patentes, que si les gustaba la libertad de Internet. Era más sencillo que el señor presidente López Obrador les dijera: señoras y señores, esto es un acuerdo que ya está concluido, ¿es bueno para México o no es bueno para México? Si es bueno para México, aprobémoslo, pero lo que ya no podemos hacer es empezar a decir sí, pero esto no, pero esto sí, pero esto... Esa era la filosofía de por qué la administración anterior tenía que terminarlo, de tal manera que se facilitara el proceso para un nuevo gobierno llevarlo adelante en un proceso de ratificación legislativa. Y así empezó, digamos, el proceso en el 17 de agosto del 2017, nos llevó 1 año y medio, y cuando ganó el presidente López Obrador, se invita a un miembro de su equipo a que forme parte permanente de la negociación como observador, pero también atendiendo un poco la visión de un nuevo gobierno. Al fin del día, arquitecto, ¿cuál es lo valioso de este instrumento? Pues todos sabemos ya qué pasó con la reforma educativa, todos sabemos ya qué pasó con una serie de ideas que se habían elaborado en la administración anterior. Este es el único instrumento que tiene un carácter transeccional y que da señales de certidumbre y de estabilidad, que has resistido el paso de diferentes partidos políticos al frente de la presidencia de la República y que sigue mandando un mensaje al mundo que México es un socio creíble en materia de inversión extranjera y de comercio exterior.
Me voy a apoyar en lo que usted ha expuesto para la primera pregunta, pidiéndole, si es posible, que las exposiciones lleven 2 minutos máximo. Si no se agota, llegamos a una segunda vuelta. De pensar él y decirlo, que era el peor tratado comercial firmado por su país, a la situación de elogios, abrazos y tweets de intercambio, todo el mundo feliz. En este 2019, ¿qué fue lo que cambió la opinión del señor Trump y la disposición también? Algo que hizo el gobierno de México en este último año, empezamos con el doctor Carlos Teissier, o la conveniencia de qué. Bueno, primero, no podemos olvidar que en el 2018 Estados Unidos perdió en su balanza comercial 62 billones de dólares con México. Es decir, México exportó a Estados Unidos 62 billones de dólares más de lo que Estados Unidos exportó a México. Pero si analizamos ese número con respecto a China, son 360 billones de dólares y no tienen un tratado de libre comercio. Si nosotros nos centramos en la base de que la mayor parte de esos flujos, estamos hablando de casi el 70%, son importaciones y exportaciones intrafirma, que esto quiere decir que son que las empresas se encargan de hacer estos movimientos, entenderemos que estamos hablando de una dinámica muy diferente. Es decir, no podemos interpretarlo como que Estados Unidos estaba perdiendo hasta la camisa con México y con China. Simplemente las empresas estadounidenses estaban encontrando los nichos de dónde les convenía estar mejor, y esto en beneficio de un comercio global que, pues a ojos del señor Trump, pues no era lo que él deseaba, sobre todo por las cuestiones políticas y cuestiones laborales de la franja sobre todo la franja del Rust Belt acá en Estados Unidos. En donde tuvo que fueron apoyo. Exacto, señor. Y donde las ciudades están, si usted las visita, pues son ciudades que están completamente en ruinas, ¿no? Prácticamente económicamente están en ruinas. Entonces, son cuestiones políticas, no tiene que ver con cuestiones económicas. Bien. Doctor Gabriel Martínez Serna. La verdad, lo que hizo que cambiara su punto de vista fue las elecciones. Quiere reelegirse. Sí, también hay estados, para empezar, Texas, pero también, como decían el Rust Belt, así como el cinturón agrícola de Kansas y Iowa, que también estaban perdiendo o tenían la posibilidad de perder mucho el comercio. Y obviamente él está viendo que su reelección se debió no por estados grandes como California, Nueva York, sino más bien por haber juntado votos electorales en estados relativamente pequeños, muchos de los cuales tienen comercio con México, como los agrícolas. Entonces, simplemente viendo su reelección, fue lo que hizo que cambiara de opinión. Y mientras pudiera decir que es el nuevo tratado Trump, aunque se quedará mucho de lo anterior, él con que le dieran el crédito está feliz. Sí, Waldo Fernández, su opinión sobre... Gracias, arquitecto. Pues habría que regresarnos un poco al antecedente histórico. Cuando fui presidente de la Comisión de Seguridad Nacional tuve la oportunidad de estar hablando con homólogos norteamericanos y uno de los temas era el asunto del TLC. Para los norteamericanos en el 94, el TLC es una manera de impulsar una agenda política en México. En esta agenda era, hoy que se habla del muro de Trump, ellos veían la posibilidad de que mejorar la economía en México el fenómeno migratorio a reducirse, y obviamente los temas de seguridad. Por un lado, México en el 94 pues es subirse al cabuz de un tren que la economía de Estados Unidos y que iba y los resultados están aquí. Nos ha ido muy bien, creo que a los 3 países con esta dinámica, pero efectivamente el asunto medular aquí es un tema político. O sea, lo que está buscando el presidente Trump es llevar votos para su apartado, y por eso desde la campaña él empezó con este asunto de que era el peor tratado de la historia, lo peor que se había hecho, etcétera. No hay que dejar de sopesar que este tratado este anexo se está dando en un momento muy complejo de la relación con los Estados Unidos. Probablemente sea lo mejor que se puede conseguir en el peor momento político que se está llevando ahí. Estamos en medio del proceso electoral, lo que está sucediendo en otros países, el asunto del Brexit, la guerra comercial de
de China y Estados Unidos, que ayer le ponen, dicen ellos, punto final a esta controversia. Creo que va a seguir. Entonces, me parece que se da en el mejor momento, en el peor momento posible, con las mejores condiciones posibles. Y también un asunto que no podemos dejar de soslayar también, el asunto de Genaro García Luna, que también viene y te genera otro, un ingrediente adicional, que aunque es una mesa que evidentemente es económica, toda la discusión de fondo pues es política. ¿Pero cómo la relaciona usted? Todo esto enrarece el ambiente político entre las dos naciones. Finalmente es un asunto que sucede días antes, viene este fenómeno del tema de que el responsable de la seguridad pública de un sexenio en este país haya estado involucrado o haya la presunción de que está involucrado, y por eso hablaba de un principio de que en el 94 la visión de los norteamericanos era cómo influir en la agenda del país. Finalmente el fenómeno migratorio aumentó, la correlación del narcotráfico aumentó. Obviamente ellos siempre pensarán, y hay que entender eso, las negociaciones entre países no son piadosas. Ellos van por lo de ellos y nosotros vamos por lo nuestro, ¿no? Y tratarán de influir en la medida de lo posible en la agenda local que les permita negociar mejores condiciones. Licenciado Eugenio Salinas, ¿sí está nomás? Gracias, arquitecto. Yo lo vería de esta manera. Lo político no puede estar disociado de lo económico. Y si hay un país que vota con la cartera es Estados Unidos. Entonces, la verdad, cuando el presidente Trump propuso esto, como bien decía el secretario Guajardo, desde la campaña no nomás nos preocupamos, nos ocupamos, sector público y sector privado. Y se empezó a hacer una serie, como le llaman allá, de cabildeo, de lobbying, de mostrar la información, como bien se decía hace un momento, de lo que ha sido benéfico el tratado para los tres países, y que entonces el atentar contra él iba a ponernos en serios problemas. Está aquel famoso miércoles negro donde el señor Trump estaba a punto de, dicen que la carta estaba hasta redactada y lista en su escritorio, de denunciar, entiéndase denunciar, salirse del tratado, y que sus propios asesores le enseñan aquel mapita que todos vimos el 2 de noviembre, el día de las elecciones, en los estados en rojo y los estados en azul, y de ahí le demuestran que si él atentaba contra el tratado, más estados en rojo iban a ser afectados, porque México no se iba a quedar callado. Ya el secretario en aquel tiempo había puesto los distintos escenarios que podían suceder, y entonces él desde ahí ya toma y retira la pluma y lo hace. Y de ahí en adelante, la verdad, como decía, no nomás nos preocupamos, sector público, sector privado, nos ocupamos, empezamos a hacer una serie de trabajo que yo creo que es el que resultó primero en que el señor decidiera entrar a las negociaciones. Bien. Yo no le llamo negociaciones, a una modernización, porque ya hablaremos de contenidos, y para mí esa es la respuesta a lo que usted comenta, arquitecto. ¿Quién cede más? México, suponemos, ¿no? Perdón que interrumpa, pero en una negociación todo el mundo tiene que ceder. Pero más. O sea, desde la óptica en que en un momento determinado usted arranca con un posicionamiento y ese posicionamiento se empieza a negociar. Le recuerdo cuáles eran los planteamientos de arranque de esa negociación que a mí me tocó hasta cerrarla el 30 de noviembre. Querían destruir todos los mecanismos de arbitraje para reclamación, por ejemplo, de inversionista-Estado, arbitraje entre países. Usted sabe que cuando el arbitraje se cae, pues el país más fuerte es el que termina influyendo. Entonces, al fin del día, logramos contener toda la serie de demandas. Claro, hay una modificación, pero una modificación que tiene que ver con hacia dónde va el futuro de la relación comercial del mundo. Vamos hacia un mundo dividido en regiones más que hacia un mundo globalmente integrado. Y uno tiene que tomar la decisión de en qué sector y en qué terreno o en qué territorio se queda la integración de México. Entonces, una negociación es como todos. O sea, tenemos que tener una expectativa de dónde queremos la pista de aterrizaje que sea positiva y benéfica para el país. Y había una necesidad de una modernización, arquitecto, que muy poca gente lo entiende y que el nuevo tratado tiene. 25, 27 años tenemos con él en vigor, y se estaba fuera cuestiones como el e-commerce. No existía en el momento. Ya estábamos fuera de tiempo, ¿no? Digo, nos habíamos anclado en el siglo pasado. Exacto. La pregunta que hago tiene que ver con una declaración que me llama la atención. Cuando se habla de que ya somos dependientes en toda la cuestión de alimentación, y somos dependientes también en energéticos, y viene alguien que representa a Morena, que es el partido que gobierna, y ese alguien es un diputado federal que además es presidente de una comisión, y dice que con el TMEC México cede demasiado
deja en la indefensión a sectores como el campo, el acero, los servicios. Y dice él, no sé, los gobiernos no sé a quienes protegen y defienden, porque a los mexicanos no. Ese señor se llama Heraclio Rodríguez y llama la atención simplemente por la disciplina que tienen, ¿no? Todos en Morena, y alguien que habla del campo mexicano, del que han hablado todos los presidentes, y hace una advertencia. Hablábamos del tema político. Esa declaración tiene un fondo político. Las organizaciones campesinas en este presupuesto que se acaba de votar, que por segundo año consecutivo recibieron 0 pesos. 0 pesos en el último presupuesto en el que yo fui diputado federal. Algunas organizaciones campesinas alcanzaban a recibir hasta 4.800 millones de pesos, lo que vale la presa Libertad. Otras recibían 2.500 millones de pesos, lo que costaron los vagones del metro. Es decir, esa declaración sí lleva un trasfondo de carácter político. Dentro de los partidos políticos, en este caso en Morena, pues existe la libertad de expresión. Los diputados, si algo, tienen que hacer uso de sus derechos de la libertad de expresión, pero hay que entender en qué contexto se da. Yo me preocuparía más si esto lo estuviera haciendo algún senador de los que tiene de Morena en el Senado, que son verdaderamente influyentes en el asunto del TEMEC, y no alguien que pues ni siquiera va a pasar por ahí. Pero ese alguien está empezando ahí a rodear, a bloquear, y así empezaron también, se acostó con el famoso huachicoleo, y luego pararon vías del ferrocarril durante más de un mes con pérdidas que usted mejor que nadie conoce. Entonces, hay malestar ahí. La interpretación que da Waldo, la dan ustedes, tiene un fondo político. Quieren decir, hey, acá estamos, no se les olvide, necesitamos... Yo simplemente la utilizaría como ejemplo de lo que comenté al principio. Sí. Por eso era muy importante que la administración anterior dejara el acuerdo totalmente negociado y firmado, para evitar precisamente esta dispersión de puntos de vista de un partido político que realmente donde confluyen áreas y pensamientos muy diversos. Justamente por eso fue la estrategia de dejar algo que no estuviera sujeto a un debate dentro del corriente estatal. Pero no lo supieron aprovechar ellos, al parecer, ¿no? No, sí lo aprovecharon, ¿no? Claro que sí. O sea, no, pero con todos estos brotes o son pleitos arreglados, y cuando llegue el momento les van a dar su subsidio de siempre y borrón y cuenta nueva. Yo a lo que lo referiría, arquitecto, es al hecho de que cada vez que se requiere un voto, el presidente de la República demuestra que puede tener liderazgo en ambas cámaras. Y con los votos sacan las cosas que son necesarias para el nuevo. Entonces esto no tiene que ver con el desabasto en alimentos y la pobreza en el campo. Es como un tardazo. Si me permite, sí, mire, primero, sí quisiera yo dejar en claro que creo que la negociación que se hizo sobre el tema, que es una negociación positiva. En términos de negociación hay un término que se usa que se llama BATNA, que quiere decir, oye, y si no llegas a un acuerdo, ¿con qué te quedas? Y entonces cualquier cosa que sea mejor que eso, pues ya es mejor. Entonces, en ese sentido, creo que se hizo lo correcto. Sin embargo, el Washington Post publica una nota hace 2 días donde marca los ganadores, los que se quedaron igual, y los perdedores de la nueva negociación. Y él maneja como al único perdedor México, bueno, maneja 2, México y el comercio internacional. Y en cuanto a México, maneja una serie de artículos, que uno de ellos está relacionado con lo que usted menciona. A mí me llamó mucho la atención y me metí a investigar un poquito porque no lo sabía. A partir de esta nueva negociación, México se obliga a entrar en el acta UPOB 91, que eso quiere decir que el uso de semillas para el campo ahora no es libre. Los agricultores no pueden utilizar las semillas que ellos quieran para el campo, ni siquiera pueden generar sus propias semillas. Ahora esas semillas hay que comprarlas siempre y cuando los productos vayan a ser vendidos dentro del marco del nuevo tratado comercial. Estas semillas deben ser compradas solamente a 4 empresas: Bayer, Monsanto, que es una, Pioneer, Syngenta y Dow. Ese artículo a mí me llamó muchísimo la atención, me puse a investigarlo y es cierto, no tiene implicaciones para la producción nacional. Es decir, si un agricultor siembra para el consumo interno, no le aplica.
pero si quiere que sus productos sean exportables dentro del marco del Tratado de Libre Comercio, tiene que utilizar esas semillas. Y eso es, a mí se me hizo tremendo. ¿Y por qué no le hacen eco al Washington Post, otros medios en México o en Estados Unidos mismo? Sí, yo volviendo un poco a su pregunta. El tema de experiencia del amigo Salinas es la agricultura. Así es. Dos cosas. Primero que todo, y como refería a la pregunta, arquitecto, y esa sentencia de que les fue muy mal, sí fueron los ganones del tratado original. ¿Quién? El sector agropecuario, no lo como dice, es un diputado, creo que usted comentaba. Definitivamente que si alguien estuvo hoy presente en el cuarto de junto que me tocaba y honraba ahí coordinar, en su mayoría era el sector agroalimentario mexicano, horticultores de todos, porque eran los que tenían más en riesgo en la negociación, no me dejara mentar el subsecretario. De 120, 140 personas que a veces estábamos en ese cuarto de junto en Washington, en Ottawa, donde fuera, 70, 80 eran del sector agroalimentario, porque estaban defendiendo lo bien que les ha ido con el tratado. Entonces, la verdad, eso yo creo que no es... siguen usando a veces que fueron la moneda de cambio, yo creo que ahora es al revés, y si uno checa de esos 70 billones de dólares o 60 y tantos en su tiempo se mencionaban de superar a favor de México, una gran mayoría son por el sector. Entonces, la verdad, el planteamiento no es correcto, y yo al revés diría que es, y la prueba es que por eso también el propio secretario en ese momento lo defendió tanto, con aquel concepto también que no dejó que quedara por ahí plasmado, que era la famosa estacionalidad, que nos hubiera puesto en un riesgo grande para la exportación de algo de lo más importante nuestro, como es el aguacate y como es el tomate, el azúcar, etcétera. Entonces, la verdad, de ahí yo nos comulgaría un poco con ese, y pues sí, hay algunas cuestiones que, como se decía, entras en una negociación en donde algo va a ir por otro, que entonces tenemos que entender. Pero ahora yo creo que no podríamos tener aquí nadie del sector agroalimentario que dijera que no está mejor que antes. ¿Alguna otra opinión? Nada más, ¿Waldo? en este asunto de quién cede más, refrenando lo que dijo Alfonso, o sea, es una negociación. En una negociación todo mundo tiene que jalar para su lado, pero finalmente tiene que encontrar un punto medio. Pero el otro asunto es, y luego pareciera que esto sucede mucho en México, ¿no? O es un poco como cuando vendes tu carro, que ya que lo vendiste te hablan, ¿en cuánto lo vendiste? Híjole, yo te hubiera dado 5,000 o 10,000 pesos más. Me parece que estamos en una dinámica un poco perversa respecto a que, oye, es que está mal todo. No, me parece que, insisto, firmar el tratado en estas condiciones o este anexo es una cosa maravillosa para el país, porque si no, ¿qué otra alternativa teníamos? Yo estoy, perdón, yo sí estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, y lo reitero, ¿sí? Pero tenemos que reconocer, no podemos evitar reconocer que el tratado anterior nos traía muchísimo más beneficios. Le pongo simplemente por ahí algunas de las cosas que cambiaron, ¿sí? Por ejemplo, de la cuestión laboral. Ahora sucede que, si mal no recuerdo, es el 30% de un vehículo que quiera ser exportado de México a cualquiera de los dos países con 0 arancel. Ahora, el 30% tiene que ser elaborado por una manufacturera que le pague a sus empleados un salario arriba del $16. Y conforme pase el tiempo... ¿Y eso es malo para México? Perdón, es que no he terminado, perdón. Y conforme pase el tiempo esto va a pasar a 40. Coincido plenamente con usted. Y es más, le pongo sobre la mesa, ¿por qué 16? Pónganle 25. El problema que viene es quién se los va a pagar. Perdón. O sea, ¿qué empresa va a pagar eso? Discúlpame, arquitecto, que entre, porque aquí hubo dos afirmaciones que es bien importante analizarlas. La primera, que el tratado existente es mejor que el que negociamos. Después vino un adendum que podemos debatir si sigue las después. restricciones laborales son muy onerosas o no. Pero déjeme decirle una cosa. Esa es una falacia. Querer comparar el acuerdo actual con el nuevo es creer que el actual tenía posibilidades de sobrevivir en el tiempo. Ya se había caído el consenso político de respaldo del primer acuerdo. Los demócratas, a mí me tocó estar con el presidente Obama en la Casa Blanca y discutir una conferencia de prensa que iban a dar el presidente de México y el presidente Obama, y se negaban los americanos a referirse al NAFTA, como se le dice a Estados Unidos, porque era kriptonita política, porque se les había erosionado a los demócratas el disgusto de sus sectores
laborales en el Partido Demócrata que les reclamaban a los demócratas este tipo de acuerdos internacionales. Entonces, no podemos decir que un acuerdo que ya no tenía la sustentabilidad política hacia el futuro, que te traía mucha incertidumbre, es mejor que un acuerdo que está visualizado en darle nueva sustentabilidad política y certidumbre en el largo plazo, porque finalmente los inversionistas lo que se preguntan ¿es este nuevo acuerdo va a prevalecer en el tiempo o no va a prevalecer en el tiempo? Entonces, esa es una falacia. No podemos decir, el actual acuerdo, a ver, claro, tiene más flexibilidad. Es un acuerdo que estuvo diseñado en un mundo diferente, cuando los republicanos tenían una visión globalizadora, donde Estados Unidos era el arquitecto del comercio internacional y creían firmemente, como debía de ser, de que entre más rico fuera el mundo, entre que más crecieran los países, menos presión migratoria iba a haber y por lo tanto era un mejor mundo para todos. Ahora hay un nuevo gobierno en la Casa Blanca que cree exactamente lo opuesto, que los Estados Unidos no les puede compartir el mercado a los demás, que no le tiene que dar beneficios a China, ni a los japoneses, ni a los coreanos. Y en ese nuevo mundo, México tiene que tomar una decisión. ¿Dónde vamos a estar parados? Y ahí nos lleva al tema automotriz, por ejemplo. Y si quieren más adelante lo platicamos. Porque... Me permite nada más para darle también juego al resto de la mesa, Waldo. Aquí, a propósito de estos $16 la hora para los operarios de la industria automotriz, el día que lo mencionamos, aquí en el telediario nos hablaron, pues familias, ¿no? de Ramos Arizpe, pues ahí tenemos a la General Motors, creo Volkswagen, aquí a Kia, pues muy contentos, ¿no? Pero después, si esto lo traducimos a 8 horas diarias, 5 días a la semana, pues van a llevar a un operario de la industria automotriz a ganar una cantidad que no se la gana ahorita ni siquiera un político ahí afortunado que llegó ya. Sí, no dijo. Con los nuevos salarios del gobierno federal no llega. Y sin prestaciones, ¿verdad? Y sin prestaciones. ¿O no, Waldo? No llega. Él nos puede actualizar mucho cómo andan por ahí, ¿no? Oh, sí. No, digo, hay un corto por ahí, un gráfico, pero pues aquí lo podemos visualizar, ¿no? Y además, algunos de ustedes seguramente conocerá al señor que está mostrando precisamente esto, en donde está muy claro lo que se dice. Dice él, el 75% de la composición de los vehículos debe ser originaria de la región. América del Norte. Sí. América del Norte. Entre 40 y un 45% debe ser fabricado por operarios que ganen al menos $16 por hora. Esto qué bueno de ser cierto, como lo dice aquí don Eugenio, que a todo dar, pero ¿será posible? Al regresar del corte vamos a ponerle números a esto y a partir de cuándo, qué tiempo se dan, Sí. Y si esto es para todos los operarios de la industria automotriz o quiénes de ellos, ¿no? Porque en un descuido ahorita los directivos es lo que ganan. Si multiplicamos los 16. Hay que matizarlo y ahí tiene mucho que ver cuestiones más que matizar es entender la nueva dinámica. Y la fórmula. Es justo lo que logra que la nueva administración Trump haga un compromiso de mantener viva la integración de América del Norte. Y si quiere lo platicamos a fondo. Un orden nada más que nos indican y tomamos también ahí el termómetro de cómo se está interpretando lo que decimos y si hay preguntas para nuestros invitados especiales. Gracias. Regresamos en 3 minutos. Que ahorita no está. En el corte ya nos explicó aquí el doctor Ildefonso Guajardo esto del 16, digo, pues para tristeza de las personas que pensaron que ya iban a recibir eso. No, de veras, porque se toma muy en serio. ¿No? Y apareció no solo en un medio, apareció en medios, se dijo en las cadenas nacionales y todo el mundo feliz aquí en Ramos Arizpe. Sobre todo que una de las restricciones que se habló mucho fue decir que si nos iban a establecer un salario mínimo en general a México, eso no estaba y no era sujeto de negociación. Pero sí. ¿Cómo lo explicaría para que lo... Voy a intentar hacerlo muy rápido, arquitecto. Sí, para... Mire, el actual acuerdo, el que está en vigor hoy, porque recordemos que mientras el otro no se ratifique o no se vote, sigue vigente el actual. Sí, señor. El contenido de un automóvil para que sea beneficiario de ser exportado a 0 impuestos a Estados Unidos, Canadá o cualquier país de América del Norte,
tiene que tener 62.5% de sus insumos, sus partes, hechas en México, en Estados Unidos o en Canadá. Inicialmente los americanos querían que nos fuéramos al 85% de la integración. Muchos de la parte electrónica de un automóvil viene de Japón o viene de Corea. O sea, nos obligaría a ser menos competitivos. Nosotros negociamos y nos quedamos en un 75, ni el 85 que ellos querían, ni el 62 que está actualmente en el acuerdo. Pero luego los americanos querían que la mitad de ese 75 solo se hiciera en Estados Unidos. Y nosotros lo dijimos de ninguna manera. Entonces, eso terminó solucionándose con este famoso tema del salario de $16. Ellos dijeron, bueno, entonces que el 40% de un automóvil sedán se haga en una zona de salarios por encima de $16 la hora. ¿Quién la cumple hoy? Estados Unidos y Canadá. Pero si usted se fija, de un 50 que querían hacer ellos, la mitad de un automóvil solo en Estados Unidos, pasamos a un 40 que pueden hacer entre los canadienses y los americanos, y en México podemos hacer el 60. Si eso nos garantiza el acceso al mercado más grande de automóviles en el mundo, que es el americano, de 20 millones de automóviles, significa el potencial de seguir creando empleos automotrices en México de manera importante y de aspirar a un mejor salario e incremento salarial en la industria automotriz. Aquí nada más para un comparativo rápido. ¿Cuánto gana un operario de la industria automotriz aquí en Kia, por ejemplo? Porque lo hemos preguntado y o les da pena decirlo, o de plano ese día no nos vieron en el telediario, ¿no? Pero no hemos encontrado respuesta de lo que gana. O alguien que trabaja en la General Motors aquí en Ramos Arizpe o en la Volkswagen en Puebla, ¿cuánto gana un operario? El salario promedio y qué tipo de prestaciones, ¿alguien de la mesa que sepa? Es variable, varía mucho. Todo depende de la hay responsabilidad, del nivel de calificación. Pero bueno, entonces, de otra manera, promedio. En Texas, ¿quién gana 16? Es un poco más alto, En los, 22. sobre todo en los 23. estados limítrofes con nosotros, de Nuevo México, Arizona, California. Mire, más o menos, para estándares generales, un empleado de línea de producción en Texas gana alrededor de $22, $23 la hora. En México debemos andar ahorita pagando cerca de unos, si mal no recuerdo, unos $3 o $4 la hora. Oiga, más o menos. eso es una vergüenza. Estamos hablando de el nivel más bajo. Pues sí, pero Arquitecto, que va de 22 a 4. pero pongamos la perspectiva, arquitecto. Estamos en una región que es una región integrada por un elemento comercial, libre movilidad de bienes y servicios. Si fuéramos un modelo como el de la Unión Europea, habría libre movilidad del trabajo. Si hubiera libre movilidad del trabajo, automáticamente los salarios se equilibrarían como se equilibraron en la Unión Europea. Lamentablemente, ese no es el modelo que los norteamericanos tienen en la cabeza. Entonces, yo le diría, ¿por qué nos va a dar vergüenza crear empleos automotrices que le dan la opción al hijo de un ejidatario que tenía 2 hectáreas pobremente produciendo maíz en Guanajuato y que hoy gana decentemente 10,000 pesos mensuales o 12,000 pesos mensuales, y el señor lo van a mandar a entrenarse a Alemania, le van a permitir entrenarse en la preparatoria técnica, y si él tiene esfuerzo va a ir a una universidad automotriz a entrenarse? A mí no me daría vergüenza, arquitecto, porque estamos poniendo posibilidades de transformación hacia adelante. Ojalá y estuviéramos en un esquema de integración como la Unión Europea que igualara salarios. Sí. Lamentablemente tenemos una frontera cerrada que nos genera un exceso de oferta de mano de obra en donde claramente no tenemos la misma dinámica. Así como don Eugenio estuvo presente en el cuarto de al lado. ¿Quién estuvo en el cuarto de al lado viendo por los intereses de los operarios de la industria automotriz en México? Muy activos, arquitecto. Están representados por la mía la preside un buen paisano y amigo nuestro, Eduardo Solís, y también yo creo que hace rato le comentaba que sí hubo presencia del sector agroalimentario mexicano. El siguiente, yo creo que número, eran los representantes del sector automotor en México, que constantemente tenían la interacción con el equipo del secretario que negociaba. Sí estuvieron bien representados, muy interesante, porque como lo veíamos, son empresas que son todas transnacionales, grandes, tenían también sus diferencias, porque como bien decía el secretario hace rato, unas son estadounidenses de origen de capital, otras europeo, japonés, etcétera, y también podían tener algunas diferencias para ver si ellas
ellas calificaban. Pero definitivamente que hubo representación y como hace rato se comentaba, una negociación en donde cada quien fue viendo que podían ir ajustando a través del tiempo. Y dos cosas también importantes que a mí no me gustaría dejar a veces de lado, porque nada más fue un sector, por supuesto, muy contencioso, pero también veamos, la industria química, la industria textil, se les flexibilizó, ahí pasó al revés, porque encontramos que había una manera y van a tener también sus oportunidades, por mucho todavía la automotriz es la del gran número ahí de exportaciones, pero también vamos ahora a crecer en las donde hubo la oportunidad de modificar las reglas de origen a favor, ¿verdad? Me dice aquí el productor que llegan algunas llamadas y tweets en relación a esto último del señor Seade, don Jesús Seade, subsecretario de Relaciones Exteriores y quien es el negociador por parte de México, que si está en Washington o está aquí, porque en redes han enviado algunos twitters que yo pongo a su consideración. Si podemos acercar los plasmas que tenemos en el estudio y tiene que ver con un gráfico que habíamos preparado y que también pongo a consideración de ustedes. Con el TMEC, México cede demasiado, deja sin defensa los sectores como el campo, ya lo había mencionado, ¿no? El acero, los servicios. Ese es el diputado. Ese es el diputado, no. Vamos, el diputado por que tiene favor. algunos intereses agropecuarios. Sí, no, vamos con el otro de los, vamos con el otro gráfico, sí, pues y aquí dijimos, ¿no?, que este diputado pues es una voz en el desierto, ¿no? Bueno, no lo dijeron ustedes, lo digo yo. O sea, es alguien que estaba esperando subsidios o que representa a campesinos. Es muy feo decirlo así, pero es lo que entendí de lo que dijeron ustedes. Este es el de los $16 que ya quedó aquí aclarado. Ni modo, vamos a seguir con $4, dice aquí el doctor. No vamos a seguir. Sí, se ha subido. Dijeron 22 contra 4. De hecho, entre mayor inversión llega, más compiten por la mano de obra calificada. Claro, y algo bien importante, ¿eh? Ese es el salario de entrada. Sí. Aquí nosotros tenemos que la gente sube de puestos muy rápido en la empresa automotriz, ¿eh? Sí. Es decir, al rato la persona que entró ganando 4 ya no está ganando 8 y 12. Más inversión les da más productividad a los operarios y obreros y eso en automático. Por supuesto. Posibilidad de subirles los salarios. Sí, miren, aquí ya encontramos el 3 que pongo a su consideración, porque también se está mencionando mucho desde ayer. El 3 es relacionado a que se dio a conocer que en la propuesta del pasado jueves, el Día de la Virgen, por cierto, se comprometió nuestro país a destinar recursos para la implementación de la reforma laboral y hasta con cantidades ya que establecieron para el 2021, $176 millones, para el 22 se sube a 325 y luego no sé por qué razón baja en el 23 a $3 millones. No, si sube 328, sube 3, ¿verdad? Aquí se está hablando desde hace ya varias semanas, según lo recuerdo, de inspectores que quieren venir aquí para saber si las empresas están pues haciendo lo que se comprometieron a llevar a cabo. Y esto no le gustó a México y entonces están proponiendo los famosos paneles, ¿no? O sea, supongo que son grupos para que no sea unilateral, nada más es lo que dijo el señor Smith, que vino de Washington, porque aquí una empresa estaba pagándoles mucho menos de lo que se había comprometido, por decirlo rápido, ¿no? Aquí, ¿qué va a suceder con todo esto? Estaba estipulado en el anterior TLC este apoyo económico que daba México para cuestión laboral. No es apoyo económico y creo que corresponde a un miembro reciente de la administración del presidente Andrés platicarnos sobre el compromiso que hizo el presidente, lo cual es para la implementación de la reforma laboral. Y yo creo que sí, ese es un asunto que es una política pública del gobierno federal, donde se hace un compromiso para la reforma laboral que se acaba de votar en general y se destinan estos recursos. Evidentemente, una parte tendrá que ver con el tema del TLC, pero es una política pública nacional, ¿no?, que se da dentro de esta negociación. Entonces sí es importante señalarlo ahí. Respecto a la controversia que se ha generado, lo que quedó establecido en el anexo fue el tema del panel para resolver las controversias laborales. ¿Cómo funcionaría un panel? Es exactamente así, con la representación de los países involucrados, haciendo un procedimiento similar, un procedimiento de arbitraje. ¿El voto tiene el mismo peso para los tres? No conozco el proceso en general, pero
yo entiendo podría que es así. explicarle un poco, arquitecto, y es muy importante. Primero que todo, hay un capítulo, y que fue lo que comentaba el secretario hace un momento, que se salvó, que es el de resolución de controversias. Estados Unidos no se quería someter a otra soberanía para resolver sus controversias, en la hora nuevo, que va a ser 31, anterior 20. Ese es para todo tipo de controversias que se susciten con el tratado, y ahí el beneficio es que, diferente del actual, no hay manera de bloquear un panel, entiéndase de que se escojan los panelistas y de que se lleve a cabo la decisión. En el actual, de alguna manera hay posibilidades, y si un país arrastra los pies, como ha sucedido. No hay posibilidades, de hecho desde el 2007 no hemos podido llevar a Estados Unidos un panel porque bloquearon el nombramiento de panelistas. Así es, y lo están haciendo en la OMC ahora también, por eso se acabó la OMC ya. Segundo, el otro hay que estar muy claros, ahí lo que se comprometió en función de darles, ahora sí que lo que pedían los demócratas, es que hubiese una manera de una solución más expedita cuando se tratara de dos puntos muy específicos. Si interviniera el patrón o las autoridades en la designación de los líderes laborales o en la negociación del convenio. O sea, decirlo muy rápido, democracia sindical y transparencia de contratos colectivos. Porque nos lleva a su preocupación, arquitecto, los derechos de los trabajadores y sus salarios. Si no garantizamos que el trabajador vote sus contratos colectivos, pues vamos a seguir alimentando este modelito del pasado, donde llega un inversionista, se pone de acuerdo con el líder y el trabajador nunca conoce los derechos adquiridos en su contrato. Entonces, esa era parte de la controversia de fondo. Y entonces, este mecanismo expedito que se llama, y tiene un nombre muy rimbombante en inglés, de en 85 días que tenga que haber una solución y hay una oportunidad de explicar al país por qué sucedió o no sucedió, es más, de enmendar, si se determina que una elección estuvo fraudulenta o viciada, que se repita y en ese momento se termina. Y ya, si eso no sucede, si hay reincidencia, es donde entrarían una serie de sanciones, pues para eso es la elección, que pueden ir desde eliminación de la preferencia hasta una sanción pecuniaria, o sea, ya en dinero. Y si hay reincidencia por tercera ocasión, es en el único momento, porque también hay por ahí un error, en donde se podrían bloquear las exportaciones y de una planta, ni siquiera es una industria o una empresa, en esa determinada planta donde sucedió el problema. Muy bien, hay un gráfico 4, aprovecho de lo que nos dice don Eugenio para conocer de él y del resto, por supuesto. Son las opiniones, por ejemplo, en este caso del señor de Concamín, Francisco Cervantes, dice que por ningún motivo podemos aceptar, bueno, en México, que vengan a hacer una inspección y que paren una línea de producción. Eso dice Concamín a través de su presidente, el señor Cervantes. Si vamos a las 5, vamos a conocer lo que dice el señor Castellanos de Canacintra, que también pues, él dice que no es posible esto, es inaceptable y violatorio de la soberanía. México, dice el señor Castellanos, debe seguir que se sujeten a los acuerdos. Y entonces aquí hace referencia a algo que ya se cambió. La pregunta sería para usted. Dice que se sujeten los acuerdos. Básicamente... Doctor Ildefonso, sí. Perdón, arquitecto, nada más para... Sí. No soy doctor. No soy doctor porque ya ve que hubo un secretario que Ahora hicieron la lo vida de despidieron. cuadritos y lo despidieron por andarse poniendo títulos que no tienen. Economista. Maestro. No, es que llegó un momento que dije, yo creo que sí, ya le tengo que Estaban decir tuiteando que no ahí. soy doctor. Pero déjeme decirle, arquitecto, que va muy ligado a lo que usted ha mencionado. Porque todo el día de hoy, el subsecretario Seade ha salido a medios por esta interpretación de que si aceptamos o no aceptamos inspectores. Sí. Realmente el adendum es muy claro, lo que se acepta, como ustedes lo comentaron, es el panel. Ahora, en la legislación de implementación, que es lo que acompaña todo lo que el gobierno americano tiene que hacer con su Congreso para ponerle rueditas a lo acordado, sí, o sea, facilitación de cambios legales y una serie de cosas, ellos comprometieron con los demócratas, la administración Trump, que tenían que tener 5 plazas en la Embajada de Estados Unidos en México dedicadas a especialistas en materia laboral para que estén observando el cumplimiento. Pero una cosa es que estos señores vayan a tener la libertad de irse a meter a una planta. Le doy un ejemplo muy sencillo.
En México hemos tenido toda la vida representantes de la DEA en materia de narcotráfico. Pero eso no quiere decir que el representante de la DEA traiga una pistola en la carruchera y que pueda ir a intervenir en un problema en territorio mexicano. Aquí vinieron, acuérdense ustedes, vinieron por un doctor y se lo llevaron. Bueno, pero eso fue un caso aislado. Pero ese es violatorio, o sea, sí, claro. Sí, pero y el gobierno mexicano, lleno de apaches. Y en Panamá también lo hicieron. Yo un poco la referencia que estoy dando es, sí, claramente va a ser un tema muy áspero tener ahora de la noche a la mañana agregados laborales en la embajada estadounidense que estén observando la implementación. Pero lo que le quiero yo decir es la responsabilidad de estos amigos y su área de operación tiene que estar muy suscrita y en respeto a la legislación mexicana. Y eso es, el gobierno de México tiene que asegurarse de ello. Y por eso es que... Desde que se acrediten, porque el gobierno de México puede decidir, es una persona no grata y no se le permite que esté aquí, como ha sucedido cuando quieren infiltrar a alguien político de cualquier parte del mundo, ¿no? Aquí recientemente también un diputado, ¿no?, le dijeron que no era grata su presencia, ¿no? O sea, hablando aquí en el Congreso local. No gratos. Aterrizándolo un poquito, ¿cuál sería el mensaje de ustedes a los, operarios, porque es el término que usan, de la industria automotriz, que esperen viene un aumento para ellos en este 2020? Podemos, Waldo, usted que estuvo muy cerquita ahí de donde se toman las decisiones. Los operarios de la industria automotriz, primero que nada, pues deben de estar contentos porque siguen perteneciendo al mercado más importante de automóviles que hay. Insistimos que en la parte de la negociación, pues si tú llegas a imponer condiciones, no es negociación. Y hay que entender que cuando se negocia, pues se negocia con el país más rico del mundo, entonces que tienes que entrar en un margen de espacio y el más fuerte, ¿no? Que las negociaciones entre los países no son piadosas, son negociaciones de intereses donde se pone en juego la soberanía, donde se está platicando, se está hablando, pero cada quien lleva la obligación de llevar sus propios intereses y defender a sus connacionales, a los que están sentados en la mesa. Me parece que sí, derivado de este efecto, pues va a haber un incremento en el valor de los vehículos, pero que le va a pegar también al principal mercado de vehículos del mundo, que son los norteamericanos, y que finalmente en Estados Unidos el modelo económico, que es mucho más de volumen que en México, está muy segmentado. Cualquier incremento pega directamente en el bolsillo del votante y eso también le puede en algún momento dado generar un problema al presidente Trump. Entonces, en términos generales, me parece que es el mejor tratado, insisto, en las condiciones más adversas posibles y que obviamente pues habrá que ver. Respecto a esta controversia de los inspectores, nada más para reforzar, es que quede muy claro que lo que quedó en el documento es el tema del panel. Habrá que ver cómo ellos justifican este asunto y lo que pasa en el procedimiento es legislación interna de Estados Unidos. Es un proceso legislativo. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Y refuerza la tesis de que este es un asunto que está politizado. No hay poder más politizado que el poder legislativo en ninguna nación democrática. Nuestros consulados hacen esa labor en protección de todos nuestros mexicanos que están allá. Eso es lo que iba a poner, por ejemplo, algunos consulados de nosotros tienen especialistas en el tema de braceros. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque hubo una problemática binacional y evidentemente a los norteamericanos les pudiera molestar o no el tema de esta supervisión de braceros, pero finalmente ahí está. Nosotros también tenemos de aquel lado supervisores para ciertos temas que le interesan al país. Sí, por ahí también se manejó mucho la letra chiquita que ya desmintió el señor Seade, ¿verdad? Vía Twitter. Y también se publicó, como lo dijimos al inicio de la mesa, de que el señor iba a viajar a Washington para aclarar con su homólogo, pues cómo estaba eso, que les habían jugado rudo, o al menos eso es lo que se lee. Que les, hubo una carta y, que fue publicada. ¿Qué tan grave es eso? ¿Se quisieron pasar de listos los negociadores estadounidenses, doctor Teixier? Yo me inclino mucho por pensar lo que ya comentaba el secretario. No, yo creo que es una interpretación errónea de los hechos. Al menos quiero pensarlo, aunque no meto las manos al fuego por la gente de Trump. Hacen lo que quieren a la hora que quieren y le dan reversa a lo que dijeron. Eso,
¿no? Pero la verdad es que yo creo que la nominación de los 5 expertos en la embajada en materia laboral no necesariamente significa que se van a ir a meter a las fábricas a estar checando cuánto le pagan a los trabajadores. Digo, no creo que sea ese extremo. ¿Y no está en el tratado? No, para nada. Ni tampoco hay hay una manifestación abierta de ellos por hacerlo. Es decir, sin embargo, también no hubo discusión previa sobre el tema. O sea que sí, en cierta manera, aunque materialmente a lo mejor no va a afectar al tratado, pero pues sí fue... No, al menos mi experiencia de esta negociación de año y medio para llegar al TEMEC que firmamos, le puedo decir que el negociador americano será tremendamente proteccionista, será una gente con mucha experiencia en el proceso, pero lo que yo le puedo constatar es que es una gente que lo que pone en la mesa es de veras, no juega con trucos ni con escondiendo cosas, o sea, eso lo puedo constatar, o sea, no, un hueso duro de roer, se le puede enfrentar directamente, se puede llegar a acuerdos que respeta, pero no es alguien quien pueda utilizar el engaño, el decirte a medias. Es una gente que al menos... Sí, yo no estaba sugiriendo eso, sino que más bien, como esto es una legislación interna, en realidad no es parte del tratado. Pero sí, tanto ruido del propio señor Seade, aquí tengo por cortesía profesional, debió haber notificado, estamos haciendo esto, vamos a hacer esto, a la manera en cómo se dio, cae como sorpresa y entonces se presta malinterpretación. Vamos a ir al corte, ya entró la hora nacional en radio, pero si nos alcanzan a escuchar, las personas que se pierdan esto en televisión lo pueden ver también a partir de las 11. Es el sistema, ¿no? de repetición nacional, pero nosotros vamos a seguir aquí por lo pronto. Entonces, esto que se publica hoy en distintos medios, incluyendo el nuestro, que hoy deberá de encontrarse en Washington el subsecretario de Relaciones Exteriores, señor Jesús Seade, para externar su sorpresa y preocupación al representante comercial, el señor Robert Lighthizer, para protestar por 5 agregados que la Casa Blanca hizo al TEMEC. Pero no hay agregados. No hay agregados. No hay agregados. Se equivocaron todos los periódicos. No, son agregados de la embajada. Son es muy diferente cómo funciona, pero también muy diferente, lo explicaban hace un momento, cómo funciona en Estados Unidos la instrumentación para ellos del tratado y el proceso para que lo aprueben. En México se toma el tratado que se negoció, se lleva a ratificación y se convierte en ley. Por cierto, y como hace rato se decía, y es de la parte de la utilidad que tiene, de que es una ley del nivel de la Constitución. En Estados Unidos es distinto. Se presenta ya la iniciativa, por ahí veo que la trae el licenciado, en el sentido de que ahí proponen todas las enmiendas y todo lo que se tiene que ajustar en su legislación interna, por eso en inglés dicen implementing bill, que es para instrumentar el tratado. Entonces es muy diferente, ellos no llevan así un documento que nada más es el tratado, es parte de. Y entonces ahorita lo comentábamos, en la parte ya interna, así como nosotros ratificamos el tratado, ellos están modificando y proponiendo una serie de cuestiones. Y nomás aclaro, nunca sucedió esto el martes que esto pasa, y se conoce a través de un documento de la Cámara de Representantes, no del Ejecutivo, no de parte del tratado, en las propuestas que ellos le estaban exigiendo a su Ejecutivo que vinieran en el implementing bill. Pero si hay una mala interpretación. El ciudadano ha entendido que lo que se votó aquí en México incluso tiene esto como si fuera una cláusula escondida. Eso no existe. Ellos en su proceso legislativo están poniendo la posibilidad de estas personas que tendrá que revisarse. Hay que reconsiderar también que es un acto legislativo interno de los Estados Unidos y que evidentemente, en eso sí coincido, me parece, fue un acto de descortesía política y de desconfianza al subsecretario.
es como dice. Debieron de haberle informado, oye, nosotros en nuestro proceso legislativo vamos a hacer esto, y por eso es la carta del subsecretario. ¿Se vino a dar cuenta hasta ahora el señor Seade? No, es que no había posibilidades de que se diera cuenta antes, salvo que en las pláticas hubiera salido, porque esto va cuando echan a andar Pero no está en el acuerdo ese que se presentó el día... presentó el viernes en la tarde, arquitecto. No está, pero también si hubiera tenido un equipo un poco más grande, asesoría, hubiera tenido gente que le hubiera podido a lo mejor llegar la versión, o un experto en legislación americana y hubiera dicho esto va a pasar. Sí, que lo hubieran asesorado, porque esto lo magnifican las redes y solamente refuerza la imagen del subsecretario llegando solo con su portafolio, en lugar de llegar con una comitiva. Entonces como que solo refuerza lo que sucedió la primera vez, ¿no? Cuando fueron los representantes de Pemex, ¿se acuerdan que se dijo que no sabía ni cómo se llamaban? Pero bueno, vamos al corte y ya usted pone un tema muy interesante, y aquí la presencia del licenciado en Economía, Ildefonso Guajardo, es muy importante. O sea, se habla, sí, y además paisano de nosotros, ¿no? Se habla mucho de falta de asesoría, considerando, pues, lo que dijo el propio presidente, que a él le interesaban más los honestos que los capaces, y que finalmente, pues, una persona honesta no va a robar, y eso ya es ganancia. Pero no es simplificarlo mucho esto, y en un asunto tan delicado, faltas de asesoría se ponen de manifiesto, como en lo que estamos comentando. Pero a ver qué piensa el señor, que sí se ha topado durante mucho tiempo con estos halcones. Que llevaba un equipo de 50 y 60 personas. Que lo avientan ahí a ver si cuaja, y parece que no cuajó. Parece, pero todavía no se decide, ¿verdad? No, todavía no queda totalmente aclarado, porque todo esto no se aclara a través de redes, se aclara en lo que se firma. Y se celebra en Palacio Nacional en una mañanera, ¿no? Por cierto, ¿por qué no fue el señor de Hoyos? Es otra pregunta que también nos llegó. O sea que los empresarios están representados, pero el señor de Hoyos no estuvo ahí presente. Hay preguntas que me empiezan a llegar aquí también por teléfono, que voy a poner a consideración de ustedes, ¿sí? Hacemos el corte también de 3 minutos. Este dura 4. Bueno, muy bien. 4, adelante. Ok, perfecto. Bueno, pues continuamos aquí. Entonces, asesores. La importancia de un asesor en asuntos como esto que estamos comentando, ¿no? De que pues haya enganchado en redes 2, 3 medios al señor Seade, y él tuvo que dedicarle pues quizá toda la noche de ayer y el día de hoy a estar mandando, y no sabemos si alcanzó vuelo para ir a Washington. Sí. Generalmente México es un país que empezó a hacer posicionamiento en materia de tratados de libre comercio desde el año 94, que fue nuestro primero, y a partir de ahí pues hemos hecho 13 acuerdos internacionales con hoy, incluyendo el TPP, con 52 países en el mundo. Y eso generó un equipo altamente calificado para negociaciones comerciales internacionales, uno de los equipos más respetados a nivel internacional. Eugenio, en su juventud, fue parte de la Secretaría de Secofi, se llamaba en aquel tiempo. Heroica Secofi. En aquel tiempo. Pero lo que pasa, uno es nombrado responsable de la negociación, pero uno se respalda. Por ejemplo, si yo iba a negociar dentro del acuerdo todo el tema de farmacéutico, yo tenía al lado al director de COFEPRIS y al secretario de Salud. O sea, yo no iba a hacer un compromiso si no lo cruzaba yo con ese sector. Si yo iba a hacer un compromiso en el sector agropecuario, yo tenía que dialogarlo con el secretario de Agricultura y con el director de Inequidad Alimentaria, Senacica. Entonces, uno representa a todo un equipo transversal de responsabilidades en la negociación. Claro, al fin del día, con el acuerdo del presidente, uno lleva las posiciones. No quiere decir que todos los secretarios van a estar negociando sus pedacitos, no. Ellos expresan su opinión y uno, como jefe negociador, es responsable de encontrar el balance de esas posiciones. Entonces, es bien importante, estando en la mesa, pues, guardar esos equilibrios y esa posición cruzada. Licenciado Ildefonso, con base a esto, ¿cuántos de esas personas que dedicaron con usted tanto tiempo al asunto y que tienen
Secretaría de Comercio Industria, y Fomento Industrial fue en me su acuerdo, momento. Secofi. ¿Desde cuántos están incorporados en el área técnica para negociar asuntos tan delicados como el que... Hay otro detalle ahora, que es, arquitecto, que hubo una cuestión muy definitoria del presidente López Obrador de que el jefe negociador para este protocolo de enmiendas fuera el subsecretario que hablamos, SEADE, pero que pertenece a la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando las negociaciones siempre se habían llevado, se llevan en todos los demás frentes por la Secretaría de Economía. Y tenemos ahí una experta, Luz María de la Mora, como subsecretaria, que en este momento pues no ha tenido oportunidad de de su tiempo. participar. ¿Cuántos ve usted ahí integrados? Con el subsecretario SEADE. ¿Conozcan de todo esto? No, en la Secretaría de Economía. En Secretaría de Economía yo creo que deben de quedar todavía ahí como unos 20, 25 gentes. ¿Pero estarán asesorando al señor SEADE? No, es lo que le digo. El señor SEADE está haciéndolo como responsable en un área de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Y quién le asesora a él? Pero me parece que, No sabemos. que es un asunto de forma y de la dirección que lleva el funcionario. O sea, sí yo quisiera platicar la experiencia. Pero Eduardo, es que eso se lleva a otras áreas y a otra toma de decisiones en donde Pero lo que me refiero en es personas que no tienen experiencia. Cuando el presidente le da el acto de encargarle a la persona, tú te vas a encargar de la negociación, la persona es el que tiene todas las herramientas para determinar cómo va a trabajar y operar. Me explico, ese es un acto personal de él. Yo sí quisiera platicar un poco de la experiencia de este asunto del tema de la disminución del gasto público en la burocracia. En la unidad donde yo estaba, teníamos 460 funcionarios públicos, pero éramos 850, ¿no? Y entonces esta reducción que se dio va de la mano, por ejemplo, de que en este año recibimos 12,000 solicitudes de atención ciudadana, que más o menos en el último año se recibían 1,200, 1,300, y con el mismo personal está sacando el trabajo. O sea, sí se hace un esfuerzo. Obviamente tú como jefe tienes que determinar de qué herramientas te vas a proporcionar, y sería imposible que si le llamaras al secretario o la secretaria de Economía, a alguien de materia laboral, que no te diera los asesores. Me parece que es un asunto más bien de la forma del funcionario. Sí. Pero sí, insisto, que la parte de la reducción del gasto en la burocracia sí es muy importante, porque donde yo estaba, la persona que estaba antes que yo tenía un equipo de seguridad, yo ni chofer tenía, ya no digo ni carro, sí me explico, pero estoy hablando de la experiencia de aquí. Acá me parece que más que nada es un asunto de forma del funcionario. Él es el que debió, en base a sus atribuciones, negociando algo tan importante, determinar si se hacía de un equipo o no. Yo no tengo la información si se lo hizo o no, hablan de una fotografía ahí, pero me parece que debió haber hecho las consultas como un poco lo que dice. Si no recuerdo, lo leí en la mañana, que incluso le habían negado a gente de Secretaría de Economía que acompañara al señor SEADE a negociar. ¿Pero cómo negado? Que le habían negado por los de austeridad, por el decreto de austeridad, que no podían viajar con él. Que unas de la Secretaría de Economía que iban a acompañar a SEADE durante el verano no les autorizaron sus vuelos ahí. Alguien se pudo haber dado cuenta si lo acompañara, oiga, cuidado, letra chiquita o la que sea, pero esto ya está enterado, señor, no. No, se enteró acá en México de eso. Digo, así es como se ha publicado desde ayer, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Qué bueno que se dieron cuenta. Peor hubiera sido que avanzaran estos días. Es cierto que se tiene hasta el 20 de diciembre para que ya se decida todo y que se vayan cada quien. No, ya está decidido todo. Sí. Pero todos estos ajustes y... otra vez, últimos... arquitecto, son legislación interna de Estados Unidos de su forma de instrumentar lo ya negociado y cerrado el martes pasado. ¿Alguna sorpresa no esperan ustedes? Bueno, el tema es ver cómo aterriza el posicionamiento que hoy vimos mediáticamente, el viaje que propuso el embajador, su diálogo próximo con su colega Lighthizer, y ver cuál es la evolución de eso. Veía yo en algunos titulares de medios donde creo que observé que el subsecretario estaba reacomodando un poco sus declaraciones del día de hoy. Sí. Pero lo que no podemos olvidar es que todo esto se está dando en algo que antes no era parte de tratados internacionales. Exactamente. El capítulo laboral y el capítulo ambiental empiezan a aparecer a partir de Clinton. Clinton estaba opuesto
al tratado negociado entre Bush y Salinas. Cuando sorpresivamente Clinton gana la presidencia, se establece un puente de comunicación con él y él dice, está bien, pero yo quiero un acuerdo que sea un acuerdo justo para el medio ambiente y para los trabajadores. Y se inventan los famosos capítulos paralelos, el laboral y el ambiental. Pero eran capítulos que eran chimuelos, no tenían dientes. Y le voy a platicar que a mí me tocó estar con los norteamericanos en la negociación del TPP, donde ahí se iba a modernizar indirectamente, con mayor sensibilidad política, el acuerdo que tenemos del NAFTA o del TLC. Y ahí los americanos nos pidieron que incorporáramos el capítulo laboral al cuerpo del tratado con el mismo tipo de mecanismos de sanciones. Y le platico por qué yo estaba de acuerdo con eso. Y fue un debate que tuve con el sector privado. Un día, en el 2013, me di cuenta que agarraron a un productor de tomates de Jalisco con 6 cajas de trailers, con trabajadores chapanecos hacinados ahí, con niños menores de 15 años cosechando tomates, utilizando pesticidas. ¿En qué parte de Estados Unidos? En Jalisco. Eso es acá. En Jalisco. La pregunta que uno se hace es, a ver, si estás beneficiándote de la exportación de tomates, claro, ¿por qué no te haces responsable de cumplir con la legislación laboral y respetar el derecho de los trabajadores? Y entonces a mí me parecía que 20 años después ya era tiempo que México jugara seriamente en este juego del comercio internacional, metiendo sus compromisos, no las leyes de otro país, no inspectores de otro país, nosotros asegurándonos que se cumplen las leyes laborales mexicanas en favor de los trabajadores mexicanos. Y así es como en el TPP, cuando todavía estaban los americanos, metimos el capítulo laboral. ¿Pero qué pasó después? El señor Trump se sale del TPP y obviamente se retiran los americanos de ahí y este tema empieza a aparecer en el nuevo acuerdo En el nuevo, el de ahora. ¿Cuál es la diferencia? En el TPP yo no acepté, bajo ninguna circunstancia, que nos condicionaran el acuerdo a nuestras propias decisiones soberanas en materia laboral. Y ahí, cuando llegamos al final, que lo firmamos con la administración Obama, el 4 de febrero del 2016, le pusieron un action plan, un plan de acción laboral a Vietnam, a Malasia y a Brunei. Y los demócratas sindicalistas americanos estaban muy enojados porque en ese momento yo no permití que se nos impusiera ningún plan de acción laboral. Era el gobierno soberano de México el que estaba haciendo la reforma laboral y el que iba a ser responsable de su implementación. Que por cierto, arquitecto, en la letra chiquita está muy claro, tanto en lo laboral como lo de medio ambiente. Entonces, que estamos sí hay letra chiquita. No, sí, pero que dice muy claro que estamos obligados a lo que es nuestra legislación. Por ejemplo, en la parte de los convenios de medio ambiente se listan 6 y 7. Estamos obligados en los que México ya es signatario y es parte. Y acá también. Estos inspectores y esta gente no pueden transgredir nada y por supuesto que lo que une el compromiso es que respetemos la ley de mayo pasada, de que se enmendó de la ley laboral, y eso es nuestra obligación, el tratado. Decíamos un poco en el sector privado, y como bien decía el secretario, si vamos a cumplir y tenemos todo porque nosotros mismos ya lo tenemos como ley, como que qué miedo le tenemos. Esa es la verdad. Bueno, el miedo, Eugenio, siempre es que intereses proteccionistas americanos usen como pretexto estos temas para impedirnos el comercio exterior. Y eso es lo que siempre está en el juego. ¿Qué sucede por lo que usted dice de Clinton, ¿no? Que no se esperaba que ganara y ganó y cómo influyó? ¿Qué sucede si Trump pierde? Pero esa es otra cosa que a mí sí... Yo sé que lo desean mucho. Pero es una coyuntura. Bueno, Esa es una gran pregunta porque acuérdese que los opositores en el Partido Demócrata van desde los moderados demócratas hasta los demócratas de izquierda extrema. Entonces, uno cree que los problemas de México empezaron porque se eligió a Donald Trump en Estados Unidos. No es eso. No. O sea, hay una parte del electorado americano que es profundamente aislacionista, que es profundamente proteccionista y que no le gusta este tema de los acuerdos internacionales. Y el problema es que si alguien como, no quiero decir nombres, pero de la extrema izquierda demócrata gana, no, ¿qué tal si gana? Pero puede también en un problema. Tuve la oportunidad de estar en la convención demócrata, me invitaron a ser analista cuando en la elección de Hillary y Trump. Los propios demócratas estaban en contra
del asunto del TLC. No lo decían públicamente, pero era un sentimiento. Hay un sentimiento. Y es que para el norteamericano el Tratado de Libre Comercio, o hoy el TEMEC, más allá del instrumento económico, que eso a nivel cupular y a nivel empresarial lo tienen muy claro, la integración, lo que ha funcionado, a nivel población en general, ellos veían este acuerdo como la posibilidad de influir en las políticas públicas de México, en las políticas nacionales. Y ellos veían que entonces, si México se convertía en un país rico, ya no iba a haber un fenómeno migratorio, ya no iba a haber temas de inseguridad, ya no iba a haber narcotráfico, etcétera, ya no iba a haber corrupción. Sí. Ellos en su dinámica, en su psique colectiva, o gracias también a muchos políticos estos que existen también en México, que se la pasan sembrando odio o controversia, etcétera, en su psique colectiva, ellos ven que este proceso fracasó porque México, en su lógica, se convirtió en un país más corrupto, más inseguro, el fenómeno migratorio aumentó, etcétera. Entonces, el asunto es, una cosa es el tratado, lo que está formalizado, lo que está firmado, lo que se está operando. Las relaciones económicas. Las relaciones económicas, pero otra cosa es el sentimiento interno hacia este documento, que es muy valioso para las tres naciones, esa es la verdad, pero que lamentablemente por estos políticos sembradores de odio de aquel lado, se ha convertido en, digamos, en una estafeta para decir, vayámonos al tema de cuando Trump es candidato, y lo primero que habla es que los mexicanos son violadores. Va y le pega al sentimiento de ahí, de los Estados Unidos. A mí me llamó mucho la atención que en la Convención Demócrata, donde supone que éramos nuestros amigos, nuestros aliados, en corto cuando hablabas, bueno, el reverendo Jesse Jackson, tuve la oportunidad de platicar con él, cuando hablabas con ellos, te decías, ay caray, pues no están tan alejados del discurso del señor de enfrente. Entonces me parece que también es un asunto que como país tenemos que modificar nuestra... Esta relación que tienen los dos presidentes, que no se había visto, ¿verdad?, en los años, ¿tiene algo que ver con el papel que México está llevando a cabo en la frontera sur, con la Guardia Nacional destinada pues a impedir que nuestros hermanos centroamericanos pasen, con base a la promesa que se hizo en octubre del año pasado, que aquí van a tener trabajo y van a tener educación, acceso a la educación y salud? Me parece que este ablandamiento del señor Trump, ¿tiene que ver con esto que México está haciendo? La principal divisa en la relación entre el presidente Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador es la percepción de honestidad del presidente de México. Perdón. Esa es la principal divisa que existe en esta relación. Obviamente se han generado cuestiones en torno a ellos, pero esta percepción también de que se está combatiendo la corrupción. Hoy hay una exsecretaria que está en prisión, sujeta a un proceso. Hay un líder sindical que durante años para muchas personas se representaba. Yo no tengo pruebas de que fuera ilegal. Pero tú sí realmente crees que en la escala de valores de Trump el esfuerzo anticorrupción tiene un gran valor. Yo opino que sí, porque para ellos, en la dinámica de los dos países, estamos dejando sin discurso al presidente norteamericano, ¿no? Cuando el presidente norteamericano ve que, oye, se está atacando la corrupción en México, lo que acaba de pasar con el propio Genaro García Luna, que acaba con todo el sistema de seguridad de ese sexenio. Yo sí veo que sobre todo en la relación con los norteamericanos, esta escala de valores sí está funcionando. Hay que seguir así, pero evidentemente... Yo no lo dudo que en términos generales, pero yo creo que el presidente Trump es el presidente más pragmático en la historia que hemos conocido. Y él está por lo que a él le interesa. ¿Qué le interesa a él? Quedar bien con sus electores y poderle dar resultados. Entonces le interesa que le reduzcan el flujo migratorio, le interesa que puede dar un discurso de que en esta negociación él hizo un acuerdo que ahora, en el caso automotriz, al menos va a mantener un 40% para Estados Unidos y Canadá. The best deal ever. Entonces el señor Trump creo que de ser el peor pasó a ser ahora el mejor. En su estructura es un acuerdo respaldado en las mismas bases del anterior, pero sí hay 2-3 temas que él puede vender a su electorado. Pero al fin del día yo creo que el presidente Trump va por sus canicas, ¿no? O sea, ¿cuáles son? Pues que simplemente quiere demostrar. ¿Y por qué canicas va nuestro presidente? El presidente de México va por una muy sencilla. Con esto, porque a veces contradice el discurso que tenía. No, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador creo que indiscutiblemente, yo sí creo
que el tema de perpetuación del poder no es el suyo, pero el tema que sí es el suyo es querer pasar en la historia de México como el mejor presidente de la época moderna. Yo creo que lo que trae en la cabeza es tratar de lograr ubicarse en un lugar en la historia. Y con un reconocimiento de lo que sí está bien hecho, respetarlo y hacerlo. Y ese es pero esto Pero no va contra el discurso de los neoliberales como responsables de la quiebra de México y de la corrupción y de todo el discurso de los últimos 6 sexenios, ¿no? Sí, yo no entro en eso. Pero ¿por qué no? No que no entre en la discusión, sí entro en la discusión. Lo que no compro es el tema. El respaldo a un modelo de economía abierta, señor arquitecto, es un respaldo importante al modelo de integración del país. Yo creo que hoy el debate no es un debate neoliberales e izquierda. Yo creo que el debate al fin del día es en la política pública que ayude al ciudadano, es en la política pública que dé resultados. Y le doy ejemplos muy concretos. Por ejemplo, el señor presidente don Andrés Manuel tiene un gran instrumento en el Estado mexicano, la Comisión de Competencia Económica, que es autónoma. Esa comisión puede ser tan eficaz para ayudar a los pobres como cualquier otro instrumento, al obligar a que haya competencia en los mercados mexicanos. En el mercado alimentario puede ser súper eficaz para que tengamos más competencia en lácteos, más competencia en granos, más competencia en tortilla de maíz, cosas que hoy ayudarían muchísimo a la canasta mexicana. Entonces, sí, las autonomías estas de las que se habla de entidades, como ya pasó con Comisión Nacional de Derechos Humanos, se dice que va a pasar lo mismo con el INE, ha ido desapareciéndolo todo para centralizarlo. Esto no va en contra de lo que es el espíritu de un tratado como del que estamos hablando. Yo quisiera hacer una precisión en cuanto al tema del modelo liberal. O sea, lo que el presidente está combatiendo es esta integración del poder político y el poder económico, que sí le ha hecho daño a algunos sectores del país. No todos los empresarios, pero sí hubo ciertos grupos de poder, que incluso ni siquiera son los empresarios más famosos, son empresarios emergentes en cada administración que de alguna manera estaban... Eso es lo que se está combatiendo en la parte del modelo. Obviamente se está respetando lo que se está haciendo bien o lo que se hizo bien. Incluso Ildefonso el propio presidente reconoció el trabajo de la negociación. Pues mal haría si no, después de todo lo que pasó. Pues sí, a ellos les tocó que nada más, ¿de cuándo hasta cuándo? Desde el 1 de diciembre todavía ni siquiera... Ellos nombraron una... No, sí, estaba el señor Seade ya con ustedes, pero el peso estaba en los que conocían. El señor Seade, al punto de lo que dicen ustedes, que llegó solo con un maletín ahí, pues se le quedaron viendo y sin asesores, y luego se encuentra con la letra chiquita que dice usted, don Eugenio, que sí existe y que él dice que no existe. Vámonos al corte con esa duda de si existe o no la letra chiquita, y al regresar les voy a pedir de pie, conclusiones. Sí, aclara eso de la letra chiquita, compadre, porque mañana va a ser la nota. El licenciado Eugenio Salinas. Y que las pies de página están en letra más pequeña. Y así está. Usted dijo que sí, a la letra chiquita. Hacemos el corte y regresamos en un momento. Bueno, un minuto, si no tiene inconveniente, el de la letra chiquita. El señor Eugenio quiere hacer una aclaración. Esta sí está chiquitita, sí, pero no tiene nada que ver con la letra chiquita. Aquí la interpretación es que las notas de pie están en un font, están en una tipografía más pequeña. Y a lo que voy es que tanto en el acuerdo laboral, en donde por ejemplo se describen los sectores prioritarios donde aplica el mecanismo expedito, está muy claro en una nota de pie de página, en letras más pequeñas, cuáles son los sectores que son afectados o a los que le aplica. Los podemos mencionar, ¿verdad? Aquí estamos, es autopartes, aeroespacial, panaderías industriales, electrónicas, centros de llamadas, call centers, minería. Y esto de autopartes y aeroespacial vienen de una definición de lo que sería industria manufacturera, ¿no? Sí. Y
lo más importante de ahí que destacar es, por ejemplo, que no aplica para todo el sector agropecuario o agroalimentario en su parte primaria, ¿no? Que eso es pues muy bueno porque salvaguardamos esa parte. Y segundo, en la parte de medio ambiente, arquitecto, también está una nota de pie de página en el sentido de decir cuáles son las convenciones que sí aplican y en las que México debe de comprometerse a cumplir. Que por cierto, y ahí no también es una cuestión sí adicional, existe y está publicado una excepción en la convención de Ramsar, que se llama, que tiene que ver con los humedales. Los humedales son los lugares donde anidan los pájaros, en las orillas y los esteros de los ríos y de las presas, donde tenemos una excepción para la aplicación porque es una en donde México todavía no ha cumplido en su totalidad y entonces hay una salvedad para, por ejemplo, le va a ayudar para el Tren Maya, le va a ayudar para la refinería que se propone, porque si se afectan unos humedales, lo que estamos ahí diciendo es que tenemos la facultad de cambiar un humedal por otro y seguir completando la misma cantidad de hectáreas de humedales, aunque afectemos algunos por estos proyectos de desarrollo y de infraestructura. Dice Eugenio Salinas, muchísimas gracias por su presencia. Aquí ha estado presente CAINTRA en Cambios 27 del día de hoy. Vamos ahora con el doctor Gabriel Martínez Serna, si es tan amable, maestro del Tecnológico. Gracias. Pues mira, a mí se me hace que, considerando, ahorita estábamos hablando de la coyuntura demócrata, también hay que hablar de la coyuntura de Trump. Y aquí la cosa es que si hubiera sido un presidente republicano tradicional, jamás hubieras tenido el tema laboral o ambiental. Porque últimamente este es un tratado restrictivo y proteccionista hasta cierto punto, y cualquier otro presidente republicano tradicional no hubiera estado de acuerdo con esto, inclusive yo creo haber incluido lo ambiental y lo laboral. Entonces también en este sentido estamos siendo suertudos de que tenemos un presidente americano que no es dogmático, no es ideológico, lo único que quiere es un triunfo y entonces está dispuesto a poner estos elementos que otro presidente republicano no hubiera puesto. Nos está usando, vaya, para reelegirse. Pues sí, pero a nosotros nos conviene si estás a favor de mejores estándares ambientales o laborales, pues entonces a lo mejor tuvimos suerte en ese aspecto. Sí. Fíjate el valor, arquitecto, de este tratado. Es el único que él va a poder presumir y decir a su electorado de que negoció y diplomáticamente hablando. Está peleado con la mitad del mundo, desde China hasta con todos, y esto va a ser lo único que él va a presentar. Y ya lo calificó, usted lo dijo en inglés, es el mejor. The best deal ever. En toda la historia. Hasta el próximo. No se midió don Donald. De haber dicho el Doctor Carlos Teissier, si es tan amable, consultor de negociaciones interculturales. Gracias, arquitecto. No voy a ser reiterativo, hemos hablado mucho de las cuestiones políticas, en mi opinión hasta un poquito de más. A mí yo me quedo con 2 o 3 cosas. De las 100 economías más grandes del mundo, 31 son países, 69 son empresas. A partir de la número 10, las empresas empiezan a meterse con los países. Voy a ser muy franco, voy a citar un nombre. Walmart tiene más dinero que Italia, para acabar pronto. ¿Sí? Entonces, a ellos no les importan las cuestiones políticas. Lo que las empresas dicen es, mira, a mí si tú me cierras aquí la puerta, yo me voy para acá. Venderían hasta... Me quedo con lo que dijo la señora Botín en España, cuando le quisieron meter una ley para cobrarles impuestos a los bancos españoles fuera de España. Ella dijo, el gobierno puede hacer lo que quiera, 48 horas. Le preguntaban, ¿por qué 48 horas? Es lo que nos tardamos en cambiar la sede de Santander a Brasil. Sí. De acuerdo a A.T. Kearney, México cae 8 lugares en el índice de inversión extranjera, pasamos de la 17 a la 25 y seguimos retrocediendo. En México la inversión extranjera cayó 34%. Sí. ¿Quiénes están en la 24 y en la 26? En la 24 y la 26 ya me agarró en curva, no sé. No, digo nada más por ver con qué economía nos compara, ¿no? No, estamos hablando de inversión extranjera directa. Bueno, por eso les digo, o sea, el estado de la economía en cuanto a inversiones, ¿no? Bueno, lo que le puedo mencionar es quiénes son los principales inversores en México, eso sí lo tenemos. Está Estados Unidos en primer lugar, Canadá en segundo, España en tercero. Esta disparidad, que sea la pregunta para Waldo y para el licenciado Ildefonso, esta disparidad de la que tanto se habla de economías nos puso en desventaja en el primer acuerdo o tratado, el TLC, y para muchos también nos está poniendo en una situación desigual.
hablar de la economía de México, Canadá, Estados Unidos, pues estamos a la cola en el cabuz, ¿no? Pero la de Canadá es Vamos casi... con el La de minuto Canadá es de casi el Walter. tamaño exactamente. Sí, la de Canadá es como México. pero hay que señalar esto. El México que firmó el Tratado de Libre Comercio en 1994, después de las negociaciones que ya platicaba aquí Alfonso de la historia, es muy diferente al México que hoy está renegociando. Por supuesto. Este Tratado de Libre Comercio, que le van a cambiar el nombre para que el señor Trump pueda andar ahí en campaña diciendo que el TMEC es de él, ¿no? Que este tratado es mejor. Me parece que el Tratado de Libre Comercio ha sido muy beneficioso para México, muy beneficioso, que esta renegociación se tenía que dar, porque también hay que entender algo, el empresariado que en 1994 fijaron ciertas condiciones en este tratado también tiene que evolucionar. No es, el Tratado de Libre Comercio no es solamente para que el empresario tenga un beneficio, es para que la población en general reciba un beneficio, los trabajadores, el medio ambiente, lo que ha venido sucediendo. Entonces, de repente he escuchado discursos ahí que como que es que se perdió. Espérame, también tú tienes que evolucionar y entender que la riqueza se tiene que repartir mejor. Hablabas del índice de inversión extranjera, que sí, pero también hay que señalar que la inflación actual es la más baja en 4 años y eso le beneficia al grueso de la población. También hay que señalar que en la percepción pública, conforme a la última encuesta del INEGI, es que se está distribuyendo mejor la riqueza y eso también beneficia al grueso de la población. Entonces, me parecería eso. Y nomás para terminar, desearles feliz Navidad a todos, que la pasen muy bien. Y gracias por el espacio, claro. arquitecto. Gracias, Waldo, por estar con nosotros. Terminamos con usted, licenciado. Arquitecto, primero agradecerle la oportunidad y agradecer a los compañeros que sin duda hicieron este debate más interesante, pero decirle que no hay que perder la perspectiva. Lo que necesita este país es la creación de instituciones y de políticas públicas que perduren independientemente de los resultados electorales. Y hoy, sin duda, el hecho de que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador haya respaldado la continuidad de la integración en América del Norte es una señal de las que necesitamos mucho, de que en México pueda haber certidumbre en la inversión y en el comercio. Cuando una planta decide venirse a producir automóviles aquí como Nissan, casi produciendo 800,000 automóviles en el Bajío y empleando a muchos miles de mexicanos, se vienen aquí porque confían en que no les cambiaremos las reglas del juego. Confían en que seguiremos una política pública en la cual puedan tener confianza. Y lo que se respalda con el acuerdo es justamente la confianza en el comercio y la inversión. Sin duda, pudiéramos individualmente diferir de algún resultado, de la forma como se negoció algún tema, de cómo se modificaron algunas situaciones. Pues eso puede tener un fin en nuestros comentarios individuales, pero al fin del día lo importante es seguir avanzando en la confianza en México. Que así sea. Muchísimas gracias, señores, por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias a las personas también que plantearon preguntas. Se las haremos llegar algunas de ellas en el contexto de lo que aquí se dijo, incluyendo la letra chiquita, por supuesto. Le damos paso a una entrevista con un buen amigo nuestro, Roberto Cordero, pintor y ahora también con otra faceta. Escribió un libro interesante en donde registra un sector de nuestra población que vive en condiciones muy diferentes a las que cualquier tratado hasta la fecha pues ha logrado para ellos. Estamos hablando de poesía para los amolados, así lo tituló, y hizo un recorrido aquí por el cinturón de miseria que tenemos alrededor. Y valdría la pena también que lo consideraran las autoridades que vengan en el futuro próximo, ¿no? Y que, bueno, tengamos esa meta de los $16 por hora a los operarios. Para todos, no nomás a la industria automotriz. No, porque para todos sería hasta 24, no, mínimo 16, ¿verdad? Dijo usted, y hasta 24. No, 16 y hasta el 40%. No, hasta el 40%. No, es de 30 a 40%. 40 en sedans y 45 en pick-up. Bueno, nos quedamos aquí con proyecciones hacia el, ¿qué? ¿2050? ¿O ustedes piensan que esto puede ser antes? Waldo y yo estamos pensando en el 21. Así es. Me di cuenta. El doctor. Han sido muy conservadores. Ya te andaban presentando una denuncia ahí, luego, un senador. ¿Quién es el conservador y quién es el fifí? La pregunta de cambios. No, que les Yo vaya soy muy naco. bien. Que les vaya muy bien. Gracias. Bueno, nos quedamos aquí. Adelante, mi amigo Roberto Cordero. Un saludo para todos los pintores conocemos. Para el Chato Cantú, un saludo. Para Héctor Carrizosa,
ahí hay un proyecto muy bonito de abrir un espacio en donde se exponga toda la obra de ellos, que les está negando Galería Héctor Carrizosa. Cavazos también, nuestro buen amigo. Bueno, vamos adelante con Roberto Cordero. Maestro Cordero, qué gusto saludarlo.